Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de los servicios informativos de las 3, las 2 en Canarias, regresamos. Un nuevo tiempo de misterios se abre ante nosotros. La bienvenida y el deseo de que disfrutes de esta segunda hora del Espacio en Blanco, que ya comienza. Redes sociales en marcha, de Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, y algunos temas todavía para ofreceros. Y para comenzar vamos con una invitada muy especial. Viene cargada de ayudas. Ya veréis qué interesante. Tras esa introducción, la saludamos. A lo largo de los próximos minutos nos visita una persona que puede ayudarnos a vivir mejor. Su lúcida visión y la claridad de sus exposiciones ayudan en este cambiante mundo en el que vivimos. Hoy está con nosotros para ofrecernos algunos consejos que nos pueden ser muy útiles. Saludar a alguien que nos gusta mucho, Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches, Alejandra. Pero buenas noches, además con esta presentación, pues mira, tú también me gustas. Es una noche de declaraciones, ¿eh? Toca declararse esta noche. No sabes las ganas que tenía yo de pillarte. Pues nada, aquí estamos. En el buen sentido dos. Se dice, ¿eh? En el buen sentido. Bueno, y en el malo, en el malo también está bien, ¿eh? Se echan las manos a la cabeza mis compañeros, en el buen sentido. Ay. Coincidimos en esa obra que hemos hecho, en ese camino que recorrimos, ¿verdad? Sí. Con Miguel Ángel Tobías. Sí, cada uno nos tocó, es curioso, ¿no? Porque luego hablábamos de cosas que se nos dan bien. A ti te yo la máxima lluvia que cabe caer en España y a mí el desierto, entonces qué buena ocasión para hablar de la muerte, sí, que es un tema que me encanta. Así que, lo digo porque a mí me tocó la España vaciada, sí, completamente vaciada, entonces pues era perfecto hablar de la muerte en ese momento. Para quien no te conoce, déjame que dé unos cuantos datos. Eres psicóloga, especialista en psicología aplicada al mundo de la comunicación. Has trabajado en un montón de países. Inglaterra, según tengo aquí, Brasil, Luxemburgo, también en España, como directora del Departamento de Comunicación, miembro del equipo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, conferenciante, articulista, escritora de bastantes libros, colaboradora en radio y televisión. Y por fin, invitada al Espacio en Blanco. Me decías que escuchas el programa también a través del podcast, ¿verdad? Escucho el programa a través del podcast. Yo he tenido la enorme fortuna, el privilegio y el honor de estar en esta santa casa que te acoge a ti en este momento. Yo estaba en Gente al Desnudo, también de noche, y los programas de noche me encantan porque van en contra de la tendencia de la sociedad, sí, que señor. Es la tendencia, la enfermedad de la prisa. Sí. Bueno, nosotros no tenemos prisa, podemos profundizar mucho en los temas gracias a que, bueno, la noche nos acoge y nos recoge también. Ahí te escuchaba yo, ¿sabes? Ahí te escuchaba yo. Quiero al tema. ¿Nacemos para ser felices? Bueno, en muchas partes hablas tú de ello, ¿no? Pero te lo pregunto. Sí, yo no creo que nazcamos para ser felices, nacemos para vivir. Y vivir no es fácil, pero afortunadamente tenemos un cerebro que sabe elegir, que puede elegir o que tiene la oportunidad de hacerlo. Por eso crece la inteligencia. La inteligencia no sirve para otra cosa nada más que para resolver problemas. Y cuando uno resuelve problemas, aprende a distinguir que sí, que no, que jamás, por ahí es, por ahí no es. Y cuando voy por donde no es y tropiezo, puedo rectificar. Entonces eso es vivir. El vivir es un continuo caminar, pues como un camino de una rosa, con un tallo largo, duro, feo, lleno de espinas, pero que finalmente puedes llegar a producir esa maravillosa y fragante flor llena de pétalos exquisitos que es una rosa.
Y luego la rosa también llega un momento que se marchita. Curiosamente, por hacer una metáfora con la rosa, que cuando empieza a oler bien es justo cuando está a punto de morir, que es muy curioso. A los seres humanos quizás nos pasa también, y queremos ser así fragantes y estupendos para siempre, pero la vida se encarga de decirnos que nada es para siempre. Lo que pasa es que en la sociedad actual hemos perdido un poco el ritmo de la vida. La vida es algo que va despacio, va lento, exige concentración, exige atención. La vida va lenta, pero la sociedad ahora mismo nos empuja a ir deprisa. Y yo me pregunto, ¿para qué corres tanto? ¿Dónde vas? Si te estás perdiendo todo lo que hay en el camino, ¿no? Decías, Alejandra, que había que utilizar la cabeza. ¿La utilizamos, la inteligencia? Porque parece que cuando miras un poco alrededor dices, qué poco lo estamos haciendo, ¿no? Qué poco inteligentes somos. Ahora mismo, como estamos en la enfermedad, en la prisa, apenas se puede usar la cabeza, porque la mayoría de la gente lo que usa es el reloj, el estar a destiempo, o esa sensación, a no ser que hagas un trabajo personal o te hayas encontrado con una situación límite, como creo que nos hemos encontrado tú y yo, y entonces se colocan las cosas en su sitio, empiezas a entender qué es lo prioritario, qué es accesorio. Yo cuando, no sé, doy conferencias o charlas a empresas, pues la mayoría de las empresas me contratan para que yo intente dar unas claves a los empleados, a la gente que trabaja ahí, para que se conviertan en atletas corporativos. O sea, convénzalos usted de cómo se puede convertir en un atleta corporativo. Qué bonito como concepto, pero fíjate, Miguel, lo que hace un atleta trabaja 6 horas con un tesón y una persistencia a prueba de bombas, 6 horas, duerme 10 horas y se alimenta perfectamente. Esa gente que hay ahí en las empresas, pues lo hace al revés, trabaja 10 o más horas, duerme menos de 6 y se alimenta fatal. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué hay que encontrarse en una situación límite para darte cuenta de que trabajar es muy importante? Por supuesto, nos ayuda a sentirnos útiles, a sentirnos valiosos, a poder alimentarnos nosotros y a alimentar a nuestra familia, pero cuando te falla la vida personal o te falla la salud, pues como que el trabajo viene a un papel bastante más secundario. Cultivar la vida personal y cultivar la salud es la clave para luego rendir bien en la vida. ¿Y cómo se consigue esto de la vida personal? ¿Qué es esto del propósito? Bueno, tú tienes muchísimo que opinar acerca del tema, por supuesto que sí. Tú eres la invitada. Pero como me has invitado, pues tú eres la invitada. y me prestas este micrófono, ¿cuál es la vida personal? ¿Qué es lo importante? Yo creo que hay que tener en cuenta que no siempre en las etapas de la vida lo importante es lo mismo. Para un niño pequeño lo más importante es estar seguro de que sus padres le cuidan, le alimentan y le quieren y le entienden y le acogen y le protegen. Y eso es lo más importante. Luego, cuando entramos en el colegio, lo más importante es tener amigos o que no se burlen de ti, la gente que está en tu misma clase, ¿no? Y quienes hemos sido niños, yo entre ellos, niños más tímidos, más retraídos, pues en ese caso lo importante se convierte en una lucha campal, porque cómo conseguir que te acepten quienes no te conocen porque no te expones, o porque te expones, como tú has contado tantas veces que te he oído decir, ¿no? Te expones de una manera espontánea, natural, que para ti es algo evidente lo que está sucediendo y los demás no te entienden, y entonces como no te entienden se ríen de ti, ¿no? Y cómo se sufre en ese momento, terriblemente, hasta el extremo de pensar, es que no encajo. El encajar en una determinada época de nuestras vidas es lo fundamental. También les pasa a los adolescentes encajar. Y sé que a ti te gusta o estás especialmente interesado en el tema de la adolescencia y de la ciberconexión, el exceso de conexión. Es que el exceso de conexión viene a paliar, es el anestésico perfecto que palía el sufrimiento que los adolescentes tienen o teníamos cuando nos teníamos que exponer cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no?
Luego pasamos a qué es importante para la gente joven que estudia una carrera, que la termina, que dice, ¿y ahora yo en qué trabajo? Pues a lo mejor eso es lo importante, o el acceso a tener una pareja, alguien que te quiera, alguien que te gusta y que tú lo gustas de vuelta. Pero luego llega un momento en la vida donde eso se va amortiguando y entonces lo importante es que no te dejen solo. Exactamente igual que cuando éramos pequeños, cuando durante un periodo largo de nuestra vida nos da igual que nos dejen solos porque íbamos a nuestras propias aventuras, pero ya en el ocaso, cuando empezamos a tener goteritas, y las tenemos evidentemente, entonces lo importante es que no te dejen solo. La soledad es una enfermedad con la que cabe pensar que quizá, ¿para qué estoy aquí? Y entonces perdemos muchas veces el propósito. Es una edad complicada porque yo con todo lo que he vivido, con todo lo que he aprendido, quizá ya estorbo y entonces es un riesgo y es importantísimo en ese momento buscar compañía, buscar amistades, buscar aficiones comunes, con gente que quizá no es tu pareja, pero es la familia que eliges en ese momento, que son tus congéneres que están en una situación parecida. En pocos minutos has hecho un resumen de la carrera de la vida, como me ha gustado. O por lo menos del propósito, porque Sí. ¿qué es esto del propósito? La gente dice, bueno, sí, qué bonito, ¿y qué pasa si no tengo propósito? Pues es que no es el mismo en cada época del año. ¿Qué es lo importante para ti? Esto es lo que hay que valorar y cómo lo estás consiguiendo. ¿Qué tal estás caminando hacia ese propósito? Supongo que habrás notado, lo dicen ya incluso los medios de información, que después de la pandemia nos ha golpeado mucho y hay mucha más gente desequilibrada con problemas, o han aflorado los problemas que estaban ahí porque la pandemia nos ha parado un poco, ¿no? Quizá haya sido una lección para decir, vais demasiado rápido, hay que parar. Mira, yo creo que es verdad que se echa la culpa a la pandemia, pero en realidad, y quizá estoy yendo a contracorriente en lo que voy a decir ahora, yo creo que la sociedad estaba terriblemente enferma antes de la pandemia. ¿Qué pasa? Que podía escapar. Escapaba a través del trabajo, sin límite. De hecho, llegabas a casa, seguías trabajando, en vacaciones también, o había anestesias de todo tipo, sexo, alcohol, juego, salir a hacer deporte desaforadamente. Entonces la pandemia nos ha dicho, ahora te quedas no encerrado, te quedas en una casa, te quedas quieto y te quedas reflexionando. ¿Qué pasa? Que muchas personas han descubierto que en lugar de tener un hogar, tenían una casa. La diferencia entre la casa y el hogar, para mí, es que al hogar te apetece volver. De ahí que si has tenido una buena relación con tu familia primaria, siempre cuando piensas en un lugar seguro, en un lugar que te reconforta el corazón, muchas veces vuelves a la infancia, a tu cuarto de juegos, aquel jardín, que quizá jardincito o pedacito de verde que había a lo mejor en casa de unos abuelos, o ese rincón donde veíamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, ese lugar donde jugábamos con nuestros hermanos en caso de tenerlos y también nos peleábamos con ellos. O sea, el hogar es algo que se ha olvidado cultivar antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que te has metido entre cuatro paredes, techo y suelo, y ahí no había un hogar. Había discrepancias con las personas que convivían contigo porque en realidad eran personas desconocidas a las que no habías cuidado, a las que no habías atendido, porque estabas escapando hasta ese momento. Y encontrarnos con nosotros mismos, o que la vida y las circunstancias nos dé la oportunidad de pisar el freno cuando no sabemos hacerlo, hace que se genere mucho estrés, mucha tensión, porque a la gente le da mucho miedo verse, porque tiene miedo de ver sus sombras. Pues están ahí, claro que sí, pero es que también hay muchísimas luces. Si no ves las sombras, no sabes qué es lo que tienes que iluminar, no te conoces, no te sabes describir. Si te preguntan quién eres, pues me estás contando quién no quieres ser o qué es lo que haces, pero no quién eres. Entonces, descubrir quién eres, cómo quieres seguir siendo, qué te interesa, en qué te interesa seguir avanzando para mejorar como persona, es súper importante. Y la pandemia nos ha dado esa oportunidad, pero claro, en muchísimos casos se ha dado entre personas
que no se conocen y que tampoco se querían conocer. Y como tenían la ventana de escape de las redes sociales y del teletrabajo, pues por ahí se ha fugado la anestesia. Otro de los temas, bueno, primero quiero decirte que tienes que venir al programa algún día más en directo, ¿vale? Para vernos cara a cara aquí en el estudio, en tu casa. Ay, así me ves en la aura, que me hace mucha ilusión. Calla, no digas eso. que sí, que quiero que me la veas. Vale. Hablabas de, bueno, hay algo que alguien ha dicho, que también esto de la pandemia ha sido utilizarlo para controlarnos a través del miedo. Surgen de vez en cuando oleadas como para meter miedo a la sociedad. Hablabas también antes de que tenemos miedo porque no queremos enfrentarnos a nosotros mismos. Ese es un sistema de control, y cómo poder vencer el miedo. Claro, el miedo, pues mira, yo tengo algunas ideas al respecto. El miedo es necesario porque nos ayuda a salvar la vida. Vamos a hablar de las emociones, si te parece, y vale. Disponemos del tiempo conectándolas con la naturaleza. La naturaleza es cíclica y en la naturaleza se presentan de una forma hermosísima las 4 emociones básicas. Pero fíjate lo que sucede. La naturaleza es sabia, porque maneja bien estas emociones. Por ejemplo, el otoño, los árboles pierden las hojas. Es probablemente la estación más hermosa del año. Los árboles que han venido siendo, pues eso, fantásticos, que cobijaban a la gente debajo de sus hojas, que la gente podía admirarlos, árboles majestuosos, que de repente esas hojas ya no les sirven y entonces se tiene que desprender de ellas, y eso es el llanto. El llanto tiene todo que ver, la tristeza tiene todo que ver con algo hermoso, fantástico y estupendo que me ha estado sirviendo para que la gente me admire, se cobije bajo mi sombra, y ahora ya no me sirve y lo tengo que soltar. Y lo suelto bonito porque soy otoño, suelto de una forma hermosa. Los seres humanos esto ya no lo sabemos hacer porque hemos perdido tanto el contacto con la naturaleza que soltamos a través de la depresión, a través del hundimiento, a través de la enorme dificultad para reponerse, o no soltamos bonito. Soltamos con rabia, con frustración, quejándonos, echando la culpa a los demás, o simplemente metiéndonos en la cama y diciendo, pues ya no tengo energía ni siquiera para peinarnos. El otro, después del miedo, después de la tristeza del otoño, viene el invierno. En el invierno todo se para, se queda quieto, detenido, desnudo. Ese es el miedo. El miedo te deja desnudo frente a un frío y a unas posibilidades de futuro que ignoras cuáles son. Pero es necesario pararse y reflexionar sobre ello, porque si te tragas el miedo, solo puedes salir a través de volver al pasado y hundirte en la depresión, en una tristeza profunda, o tirar para adelante y volverte una persona muy agresiva, chillando, gritando y destruyendo todo lo que tienes alrededor. Ese momento del invierno es un momento de parón que nosotros deberíamos utilizar pues para reflexionar sobre esos aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar, necesitamos desprendernos tenemos que aprender a destener, y en esta sociedad no hemos aprendido a hacer eso. Queremos acumular, queremos tener. Mira, antes mencionabas que yo colaboro en Centro Médico de Enfermedades Digestivas, lo cual es cierto. La patología del sistema digestivo más extendida en este momento en la sociedad es el estreñimiento, que no es otra cosa nada más que es que retengo hasta la porquería de mi vida, ¿no? La retengo porque es mía. Bueno, pues el invierno nos enseña a quedarnos desnudos, nos enseña a destener para tener posteriormente lo que se tiene en primavera, que la sangre altera, pero como la sangre altera, la primavera cursa con rabia. La rabia está vinculada a la primavera. Fíjate que para que nazca una rama nueva se abre una herida en el tronco del árbol para que salga una rama nueva. La tierra se abre para que broten nuevas plantitas. O sea, la rabia hay que mantenerla, hay que saberla manejar, porque
puede generar muchas heridas. Y si no, nosotros nacemos en el canal del parto, que es una cosa como inverosímil que haya que nacer por ahí, y bueno, ahora con la epidural ya no, pero en tiempos, bueno, en mi época, por ejemplo, pues oye, salíamos expulsados por el grito de nuestra madre, ¿no? Y es así, y eso genera nueva vida, genera cambio, genera oportunidad, pero hay que manejarlo bien para no destruir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que la rabia sea una energía propulsora que ayude a generar nuevas situaciones. Y luego está el verano, que es la alegría. ¿Qué pasa? Que la alegría está muy sola al lado de estas 3 emociones aflictivas que acabo de mencionar. Así que nuestra inteligencia tendría que servir, y esa es la inteligencia emocional al menos, para no dejar que la rabia se consuma con esos 3, no son exactamente enemigos, pero con esas 3 situaciones aflictivas que te afligen, que te hacen gastar muchísima energía, y manejarlas sabiendo que existen, sabiendo que avisan de algo, y pudiendo gestionarlas, controlarlas, manejarlas adecuadamente. Y tú mencionabas, ¿acaso el miedo sirve a otros para manipularte? Por supuesto que sí. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, imagínate las guerras, que los pobres habitantes, los civiles, no sabían ni de qué iba la cosa, sin embargo no podían ni protestar ni chistar. Ahora pasa en el ámbito, por ejemplo, de las mujeres, en Afganistán, en unos países que están completamente sometidas, mujeres que a lo mejor han sido hasta ahora universitarias, capaces de sacar adelante un proyecto vital interesantísimo, y por miedo a perder la vida están ahí calladas y dejándose manejar. Claro que sí. Entonces, como nuestra única ventana de contacto al mundo durante bastante tiempo de la pandemia han sido las redes sociales y Internet, pues allí se ha metido en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, unas consignas con las que no nos hemos sabido dar cuenta en la mayoría de los casos. Yo sí, porque no lo uso demasiado, pero han entrado directamente en tu vida con mensajes muy directos y subliminales a la vez, que te han hecho creer cosas que no son reales y que benefician a un grupo y no a la sociedad en general. No se puede decir más en menos tiempo. Bueno. En un minuto que nos queda, consejos que podías darnos, porque te emplazo para que nos veamos, estamos aquí juntos en el programa cara a cara en el estudio. Consejos para estos tiempos de crisis. ¿Tú qué puedes darlos tan claramente? En estos tiempos de crisis yo recomendaría contactar más persona a persona, no dejarnos, o sea, entrar, por ejemplo, en casa y cortar completamente las redes sociales, cortar completamente Internet, cortar completamente con este mundo digital que nos está embotando bastante el cerebro y la capacidad de decisión, y aprendiendo a calmarnos, a tranquilizarnos. Y a destener. No había oído mucho esa palabra, qué bonito. Sí, destener. Es que a lo mejor no existe, pero para mí es muy gráfica. Sí, a mí ya en estos periodos de la vida me encanta abrir el armario de mi casa y decir, ¡ay, qué bien, qué vacío está! No tenemos más tiempo hoy, Alejandra. Ha sido como siempre un placer. Eres súper bonita y la luz que tienes es súper bonita también. Que lo sepas. Pues muchas gracias, Miguel. Forma de contacto contigo, porque te dedicas a dar cursos de vez en cuando para ayudar a la gente a encontrar un poco esa luz. Sí, eso, pues a través de mi página web, ahí tienen toda la información. Dínosla para saberla, www.alejandravallejonájera.com. Perfecto. Gracias. Nájera se escribe con G, por cierto. Perfecto. Gracias por haber estado en el programa, por la luz que nos has traído y por ser tan bonita. Muchas gracias. Adiós. Un besazo grande. Te veo prontito. Adiós, adiós. Pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. A veces ser líderes europeos no es motivo de orgullo. En España se abandonan 700 animales al día.
Tenerlos es un privilegio, abandonarlos un delito. Luchemos contra el abandono de animales. Objetivo RTV. Agenda 2030. Y recuerda, a hombros de gigantes, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola Miguel, un saludo desde Cherokee, North Carolina, en la celebración indígena en un lugar de gran poder, muy ancestral. Este es el sonido de los tambores de los indígenas cherokees. Seguimos, cambiamos de escenario y llegan ahora unas aves sorprendentes que esconden más de un secreto, ya veréis. Nos vamos a los campos y a los cielos para tratar de conocer los secretos de un animal muy común, el cuervo. El cuervo es un ave de gran inteligencia que en muchas mitologías es reverenciado y temido. Las leyendas de este enigmático pájaro se remontan siglos atrás, habiendo sido inmortalizado con su siniestra presencia como un mal presagio. Sin embargo, los cuervos son aves de una sorprendente inteligencia. El cuervo común mide entre 52 y 69 centímetros de longitud y su peso varía de 0,69 a 1,7 kilogramos. Viven generalmente de 10 a 15 años, pero algunos han alcanzado los 40 años. Una parte de su éxito se debe a su régimen omnívoro. El cuervo común es extremadamente oportunista, alimentándose de carroña, de insectos, residuos alimentarios, cereales, bayas, frutas y pequeños animales. En algunos lugares su alto número y asombrosa adaptación a casi cualquier hábitat les ha fraguado una reputación de plaga. El cuervo común posee uno de los cerebros más grandes de todas las especies de aves. Se ha observado cómo los cuervos dirigen a otros animales para que trabajen para ellos, por ejemplo, llamando a los lobos y a los coyotes al lugar de una carroña. Si nos acompañáis, esta noche vamos a descubrir secretos de este animal tan misterioso. Y ya veréis, será sorprendente. Y vamos con un tema sorprendente que ya veréis, por lo menos os va a asombrar un poco. Tenemos como invitado a Luis Martínez, biólogo. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa. Miembro de la Sociedad Española de Ornitología. Sí. Y yo me asombré el otro día cuando estaba escuchándote con el Ciudadano García, en Esto Me Suena, de las cosas que contabas de los cuervos. ¿Os dedicáis? Son aves fascinantes. Os dedicáis a estudiar a los animales, ¿verdad? En la Sociedad Española de Ornitología. Sí. Vale.
Déjame que te cuente, saca algunos datos. En nuestro mundo, los círculos de ocultismo hablan sobre el cuervo como el que guía las almas de los muertos al otro lado. Al cuervo se le asocia con la muerte y con presagios oscuros. Es un pájaro de misterio. Siempre tiene esa connotación. ¿Por qué? Esa connotación, digamos, tan dramática, tan misteriosa, tan de miedo. Bueno, son aves carroñeras, con lo cual es frecuente verlas al lado de cadáveres. Son negras, un color que todos sabemos se asocia a la oscuridad, a lo lóbrego, y además su graznido, pues también esa voz ronca que tienen, pues evidentemente es lo que probablemente ha propiciado que se asocien a la oscuridad, a la muerte, y se les achaquen tantos malos augurios. Ya. En fin, que los pobrecillos en ese aspecto no han sido bien tratados. Vale. Y sin embargo, los estudios que habéis hecho los científicos han determinado que los cuervos son uno de los animales más inteligentes que tenemos en este planeta. Una inteligencia al nivel de los chimpancés y de los delfines, e incluso de algunos niños pequeños. ¿Qué me cuentas? Sí, es uno de los aspectos más sorprendentes. Los córvidos en general son un grupo de aves, además de aparición evolutiva muy reciente, y realmente, a pesar de que tienen un cerebro, porque las aves tienen cerebros pequeños, lo que sí tienen son unos comportamientos y unas capacidades de razonamiento absolutamente sorprendentes que, como bien dices, solo estamos acostumbrados a verlas pues en chimpancés, básicamente, o se las achacamos a homínidos, a nuestros antepasados, por considerarlas de un grado superior. Ya, incluso contabas que son capaces de resolver problemas más rápidamente que un niño de 7 años. Sí, hay un tipo, con los cuervos se hacen multitud de experimentos de inteligencia, y hay un tipo de problema que se les ha puesto, al que se han tenido que enfrentar tanto cuervos como niños. Y curiosamente solo los niños a partir de los 7, 8 años son capaces de resolverlo. Y el problema consiste simplemente en se les pone un tubo con agua en el que flota comida. Los cuervos, ya lo contaba una fábula de Esopo, saben echar piedras cuando no alcanzan el nivel del agua con su pico para hacer que el nivel suba. Pero tiene truco, este experimento, y es que junto a ese tubito hay otros 2 tubos. Y uno de ellos sí comunica, el líquido está comunicado con el otro, de tal manera que lo que ellos tienen que hacer es ver cuál de los 2 tubos que hay al lado del que tiene la comida, cuando echa una piedra, hace que suba el nivel también de agua en el que flota la comida. Y los cuervos rápidamente se dan cuenta. Y sin embargo los niños de hasta 6 años son incapaces, las piedras las echan aleatoriamente, no son capaces de darse cuenta de ese proceso que les permite tener la recompensa. Tengo aquí datos también, porque he estado documentando que en la naturaleza los cuervos tiran piedras a las personas para evitar que suban a sus nidos, entre otras muchas cosas que te voy a ir contando. Bueno, son casos de extremos que pueden llegar a suceder, pero vamos, son, como te digo, son casos extremos. Los cuervos lo que sí tienen es, evidentemente, como cualquier otro animal, son una gran querencia a defender evidentemente su nidada, que es muy vulnerable, y recurren a cualquier tipo de lo que está en su mano, que en este caso es arrojarte lo que puedan, intentar echarte, hostigarte, y como son muy inteligentes, pues desde luego tienen ese tipo de capacidades. Ya. ¿Los cuervos pueden imitar el habla humana? ¿Perdón? ¿Pueden imitar los cuervos el habla humana? Hay córvidos que sí, hay córvidos como por ejemplo la urraca, que sobre todo las que se han tenido en compañía del ser humano son capaces de desarrollar, de imitar las vocalizaciones. No saben hablar, evidentemente, sino lo que hacen es imitar sonidos, que es una facultad que por otro lado tienen bastantes aves. Tengo aquí que también imitan otros ruidos como motores de automóviles. Sí. ¿Sí? Sí, ellas imitan, es una capacidad que tienen de repetir los sonidos que escuchan. Yo tengo una anécdota muy graciosa, y es que yo estuve trabajando en un pueblecito muy pequeño de Zamora, sí. Y no era un cuervo, era un estornino, que es otro ave muy común en los tejados de los pueblos, y que también imita,
y la primera puerta que tenía para entrar yo a mi oficina era una puerta metálica que chirriaba. Y había veces que yo estaba allí, pues una tarde de invierno a las 7, que ya se había hecho de noche, había niebla, y estaba yo solo en un edificio de piedra antiguo, y de repente veía cómo se abría la puerta. Y claro, yo al principio las primeras veces salía corriendo, pero diciendo, a ver, fantasmas, ¿no? Hasta que ya descubrí que era uno de los estorninos que había en el tejado que imitaba el sonido chirriante de la puerta. Otras cosas que parece que imitan los lobos, el sonido de los lobos o los zorros para traer la comida de los animales muertos. Bueno, eso es leyenda. No es tanto así. Ellos en realidad cuando lo que quieren es se encuentran un animal muerto, todos los córvidos tienen un problema. Hay un dicho que es cría cuervos y te arrancarán los ojos, y es verdad. Todos los córvidos cuando se encuentran, por ejemplo, una oveja muerta, su pico no les permite abrir la piel, que es muy dura, y lo que hacen rápidamente es, el primer cuervo que llega, o urraca, lo que sea, es buscar el ojo que esté a la intemperie, porque es la única parte, digamos, a la que pueden acceder. Pero si nos fijamos en todos los córvidos, tienen unos plumajes muy brillantes, con brillos metálicos, que reflejan mucha luz, y eso es para llamar la atención de los buitres, que los buitres sí son capaces de, cuando se encuentran un cadáver, bajar, abrir la res muerta, y ya los cuervos tienen acceso a los restos de vísceras y demás que quedan, y de esa manera, digamos, es una simbiosis entre los buitres y los córvidos. Qué curioso. Contabas también que se había hecho un experimento con una especie de alambre doblado, donde... Sí. Cuéntame un poco esa historia. Sí, es muy curioso porque de nuevo es un experimento parecido al anterior, en el que se les pone comida, pero esta vez no hay agua en el tubo, en el fondo de un tubo, y ellos tienen que acceder de alguna manera, ellos no alcanzan con el pico, y lo que se le pone a su disposición es una serie de alambres, unos son rectos y otros están doblados en forma de gancho, de tal manera que el cuervo tiene que mirar los alambres, elegir uno, que eligen el que tiene forma de gancho, y ya meterlo, introducirlo por el interior del tubo, para enganchar la comida y extraerla y podérsela comer. Y una de las veces a los investigadores se les olvidó doblar algún alambre y eran todos rectos. Y ni corto ni perezoso, el cuervo lo que hizo fue directamente coger el alambre con su pico, engancharlo, doblarlo, darle la forma de gancho y de esa manera poder extraer la comida. Y eso es muy, muy llamativo porque en este caso está fabricándose él mismo una herramienta que es algo que realmente nosotros solo achacamos, digamos, a nuestros antepasados de nuestro propio género, homínidos, y también algún otro animal como el chimpancé, pero incluso el chimpancé de forma más tosca puede fabricar alguna pequeña herramienta, como simplemente una ramita a la que le quita las hojas para coger termitas, y en este caso es un proceso muy, muy elaborado y absolutamente sorprendente proveniendo de un ave. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche, hablando con Luis Martínez, hablando de los cuervos, sorprendiéndonos de lo que son capaces de hacer. Creo que también te escuché decir que tenían un cubo con comida, atado con una cuerda, ¿y qué pasaba? Porque era capaz incluso el cuervo de tirar de la cuerda para arriba. Sí, esto es otra cosa absolutamente fascinante porque simplemente es un trozo de comida colgando de una cuerdita de una rama, algo aparentemente sencillo, pero cualquier animal lo que haría sería intentar alcanzar directamente la comida. El cuervo no, el cuervo lo que hace es evalúa la situación, mira la comida, mira la cuerda, mira la rama en la que está colgando, parece pensar, de hecho, cuando lo ves en los vídeos, y lo que hace directamente es se posa encima de la rama y empieza a recoger con las patas y el pico la cuerda para alcanzar la comida. Y lo gracioso es que no lo hace por ensayo y error, sino que un cuervo, sin haber estado expuesto nunca antes a este tipo de experimento, es capaz de resolverlo. Y fíjate qué curioso, porque seguro que todos los oyentes lo habrán visto en algún documental, los pescadores en el hielo, en el Ártico, que hacen un agujero en el hielo y ahí echan un cebo. Y los pescadores dejan un pequeño indicador de picada, ¿no? Ellos se van, dejan en el cebo y hay un pequeño indicador de picada. Bueno, pues los cuervos en algunos sitios han aprendido a ir detrás de los pescadores para ir viendo qué agujeros ha picado un pez y rápidamente bajar y ellos mismos tirar del sedal, recoger el sedal para comerse el pez
que hay dentro antes de que lleguen los pescadores. ¿Qué me dices? Sí, es impresionante, y de eso también lo pueden buscar los oyentes en YouTube, porque es realmente fascinante. Luis, ¿y dónde bueno, eso te lo pregunto después, ¿dónde sacan esa inteligencia? Los cuervos viven en la nieve, en el desierto, en las montañas, en bosques, ¿no? Sí, los corvidos están extendidos por todo el planeta. ¿Y hacen señas? ¿Hacen? ¿Señas? Sí, es muy curioso porque aparte de todo esto que hemos visto, se ha descubierto que son capaces de señalar cosas a sus congéneres. Normalmente señalan objetos para jugar o para alimentarse, y simplemente con movimientos del pico acompañados de un sonido, ellos directamente, igual que nosotros señalamos con el dedo índice, pues ellos señalan a un compañero, pues ahí hay tal cosa para jugar, o ahí hay tal comida que te puedes comer. Es decir, que se comunican entre ellos también. Sí, pero vamos, no solo eso, sino una de las cosas también más apasionantes de los cuervos es que son capaces de desarrollar su propia cultura, en el sentido de que son capaces de transmitir información de unos a otros y aprenderla. El problema que ellos tienen, evidentemente, es que es una cultura de transmisión visual. Es muy curioso porque, por ejemplo, en algunas ciudades los cuervos han aprendido a poner nueces de cáscara dura en los pasos de peatones, pero solo cuando los semáforos se ponen en verde, de tal manera que ellos pasan tranquilamente caminando, dejan la nuez donde van a pasar los coches, se retiran, esperan a que el semáforo se ponga otra vez en verde para los vehículos, pasen, aplasten la nuez, se vuelve a poner verde y ya van y se comen la nuez que está rota. Y esto rápidamente lo son capaces de aprenderlo otros cuervos que lo ven. Evidentemente, si tuvieran un sistema tipo WhatsApp o algo, pues rápidamente lo podrían adquirir todos los cuervos del mundo, y en este aspecto están limitados a que solo lo aprenden aquellos que lo ven. Qué sorprendente. ¿Cuánto tiempo viven? Bueno, los cuervos grandes son aves bastante longevas. En libertad pueden vivir unos 20 años, pero en cautividad algunos ejemplares pueden superarla. La vida en cautividad, si unos animales están muy bien mantenidos, es menos dura que la naturaleza. Y muestran empatía por los demás. Tengo aquí un dato que dice que, aparte de esa naturaleza traviesa que tienen, los cuervos parecen capaces de sentir la empatía. Y cuando un amigo de un cuervo... ¿Tienen amigos los cuervos? Son muy gregarios y sobre todo tienen su pareja. De hecho, los cuervos, la especie... Cuando hablamos de cuervos en general hablamos de córvidos, pero la especie como tal, el cuervo, es una especie monógama, muy fiel, siempre van en pareja. De hecho, son monógamos de por vida. Hasta que no se muere un miembro de la pareja, pues se mantienen fieles el uno al otro. Y sí, efectivamente, de hecho, se han grabado cierto tipo de conductas que nosotros tratamos de pensar que es como una especie de ritual a la muerte, cuando de repente muere un ejemplar de una bandada de cuervos o de córvidos, en el que todos lo rodean, empiezan a graznar con voces muy lastimeras, pero en realidad no se sabe muy bien por qué es este tipo de conducta, si es para marcar realmente la posición de a lo mejor un peligro, de que ese cuervo haya podido morir por un depredador. Entonces no se sabe muy bien. Nosotros, evidentemente, es más poético asociarlo a una conducta más compleja, como un canto al compañero muerto, pero realmente no lo sabemos. Ya. También tengo aquí, son los datos que hemos sacado, y cuando el amigo cuervo pierde en una pelea, el otro cuervo amigo se acerca para mostrar afecto al que ha perdido. ¿Hay ese tipo de empatía y de relaciones entre ellos? Ese no tengo ni idea. Ese yo lo sé en chimpancés, pero en cuervos no. Vale. También tengo aquí que los cuervos se agrupan en pandillas, los cuervos adolescentes. Sí, y de hecho los cuervos les gusta mucho jugar, y sobre todo ese comportamiento lo muestran cuando son individuos jóvenes que hacen banda, igual que nuestros adolescentes, y se dedican a hacer el gamberro. Y también es muy gracioso porque se buscan a veces unas formas de divertirse muy, muy graciosas y a la vez muy cercanas a nosotros. Y es que, por ejemplo, les encanta deslizarse por la nieve, igual que nosotros con un trineo, pues ellos utilizan cualquier trozo de plástico, tapa de un bote, para subirse a los tejados o en una pendiente nevada y simplemente subirse en ese trineo improvisado y dejarse caer,
para inmediatamente cuando ya han bajado abajo, volverla a coger con el pico, subir volando otra vez a la cima y volverse a dejar. Y lo hacen simplemente por jugar. Eso de por el mero hecho de jugar. Pues sí, no hay otro motivo. Son animales inteligentes y como tales pues también les gusta divertirse. Otro dato que tengo aquí, que hacen cosas extrañas con las hormigas. Mastican las hormigas y la frotan en sus plumas. ¿Esto es cierto? Para utilizarlas como insecticida o bactericida. Sí, eso no es exclusivo de los córvidos. Lo hace mucho, por ejemplo, un córvido como el arrendajo, pero lo hacen otras aves. Y consiste, las hormigas, si alguien alguna vez ha tenido algún incidente con hormigas, pues sabe que te rocían de un liquidillo que huele muy fuerte, que es el ácido fórmico, y que tiene acción bactericida. Entonces las plumas de las aves están cubiertas también de bacterias y esto les ayuda, se restriegan en hormigueros para que las hormigas utilicen este mecanismo defensivo, les rocíen de este ácido fórmico y de esta manera pues se desparasitan, por así decirlo. Qué curioso. Casi a punto de terminar, Luis, ¿cuál es la conducta que más te haya llamado la atención de estos animales tan sorprendentes? Pues quizá la más sorprendente es, aparte de lo que decíamos de que son capaces de razonar, es decir, de inhibir el primer impulso obvio de actuar por instinto, sino pararse a pensar, a razonar y buscar una solución exactamente igual que haríamos nosotros, es que también son capaces de realizar deducciones. En este sentido, por ejemplo, hay un experimento muy, muy simpático y muy esclarecedor, y es que a un cuervo se le daba de comer, se le ponía un trozo de comida encima de un ladrillo. Y justo pegado al ladrillo había una cortina. Cuando el cuervo bajaba y cogía el trozo de comida, inmediatamente salía un palo de la cortina que golpeaba el ladrillo y el cuervo se asustaba. Al rato, evidentemente, el cuervo se asustaba, se quedaba cerca vigilando y detrás de la cortina salía un señor. Bueno, pues, aunque el cuervo no había visto que el palo lo había movido un señor, las siguientes veces que le repetías el proceso, hasta que el señor no salía de la cortina, el cuervo no bajaba a comer. Él sabía... había asociado perfectamente que el palo lo había movido la señora, aunque él no lo hubiera visto. Y esto implica, de nuevo, pues esa capacidad que, aunque parezca muy sencillo, en realidad es muy complejo, que es asociar el hecho de que ha salido un palo con el hecho de que había un señor detrás de la cortina. Qué curioso. En España tenemos muchas clases de córvidos. En España tenemos 9 especies. 9. 9 especies, sí. Todos pensamos en cuervos, pero aparte tenemos la corneja, la graja, la grajilla, la urraca, que todos conocemos, y luego otros que quizás son menos conocidos, como son las chovas, la chova piquirroja y la chova piquigualda, y 2 que no parecen córvidos, porque tienen unos plumajes muy llamativos, que son el rabilargo y el arrendajo. Ya. En algunas partes de Palencia nos contaban, y yo he podido ver como algunos de esos cuervos tenían la costumbre de robar cosas que brillaban, sobre todo las urracas, ¿es cierto? Sí, está muy extendido. Tienen esa fama, desde luego, muy amplificada, pero sí que es cierto que en ocasiones en los nidos, evidentemente no son joyas, que eso siempre se ha hecho ahí, se ha magnificado, sino que muchas veces te encuentras pues anillas de las latas de refresco y cosas así. A veces les gusta llevar este tipo de objetos a sus nidos. ¿De dónde les sale, a ver si te hago la pregunta, Luis, esa inteligencia a estos animales? No sé cómo llamarlo, si tienen un cerebrito tan chiquito. ¿O no tiene nada que ver la inteligencia con el cerebro? Digamos que cada vez se da menos importancia al tamaño del cerebro, sino más a la relación corporal que hay entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo, y también a la densidad neuronal. De hecho, nosotros siempre pensamos pues en el chimpancé como más inteligente, pero digamos que la relación tamaño de cerebro, tamaño de cuerpo más cercana la tenemos en los delfines. Digamos, los delfines serían más inteligentes todavía que el chimpancé. Lo que pasa que evidentemente los delfines pues no gestualizan, no tienen manos, con lo cual nos resulta muchísimo más complicado poder evaluar su inteligencia, pero probablemente el día que sepamos nos llevaremos una gran sorpresa con ellos. Y en el caso de los cuervos ocurre algo parecido. Su cerebro es, aunque pequeño, porque es una ave pequeña, pero es muy grande comparativamente con el tamaño del cuerpo, y además tiene una densidad neuronal bastante importante.
Hemos de ir quitándonos esa idea de el cuervo como un animal de malos presagios oscuros, sino que hemos descubierto súper inteligente. Forma de contacto, Luis, para interesarse más por todo esto, por el trabajo que hacéis en esa sociedad ornitológica. Pues sí, porque nosotros precisamente nos dedicamos a conservar estas especies que en el fondo no dejan de estar amenazadas, y entre otras cosas por este tipo de persecuciones. Y nada, para todo aquellos que nos quieran conocer, pues la forma más fácil es a través de nuestra web, ¿sí? seo.org, de Sociedad Española de Ornitología, y ahí encontrarán toda la información de todos nuestros proyectos. Se puede colaborar con nosotros como voluntarios y un montón de cosas apasionantes sobre las aves. seo.org. Sí. Nos ha sorprendido, Luis. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Placer. Hasta ahorita. Y terminamos por hoy. 2 intensas horas quedan atrás, que ojalá hayan servido de compañía incluso para aportar respuestas a algunos de los misterios de nuestro mundo. Con eso nos conformaríamos. Y más misterios llegarán aquí en 7 días dentro del próximo Espacio en Blanco. Los esperamos mientras. Feliz semana, feliz tiempo de verano, a disfrutarlo. Y no olvidéis la cita que tenéis aquí, en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música.